Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Ya vamos a dar inicio a esta sesión. Mi nombre es Paula Vázquez Almanza. Actualmente me encargo de la distribución de los contenidos digitales en la editorial mexicana Sidcli. Y bueno, es un placer estar hoy con ustedes como moderadora en esta conversación organizada por la CANIEM en el marco del Foro de Innovación Editorial, un foro que no sería posible sin nuestros aliados de este año, que son Bibliomanager, Edelvives, Inkit, Librantia, Makemake, Metabooks, Esquilo y Zebralush. Y el título de la charla de hoy es Apuntes para el libro en un mundo digital, y tenemos la suerte de contar con la presencia de Carlos Rojas Urrutia, quien nos va a hablar de el libro más allá del papel, de las nuevas formas de lectura, del impacto de la inteligencia artificial y de cómo garantizar un futuro pues para esta industria editorial. Y bueno, para quienes no conocen a Carlos, él es periodista, actualmente es jefe de contenidos en español de la división Digital Publishing de Zebralution, es socio fundador de Lecturable, una agencia mexicana de diseño de estrategias para la industria editorial, fue director de Metabooks en América Latina y también ha colaborado en diversas instituciones mexicanas y en cadenas de librerías como el Fondo de Cultura Económica, Educal y GAN. Y bueno, antes de darle la palabra a Carlos, les recuerdo que al final de esta sesión tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que les agradeceríamos mucho que nos empiecen a mandar pues en las casillas las dudas que tengan. Y también, como en otras sesiones, al final se va a enviar una encuesta que les pedimos responder porque todas estas respuestas nos ayudan a mejorar el foro y a ir planeando los siguientes eventos. Así que entremos en materia, creo que hay mucho que platicar, Carlos. Gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Hola Paola, hola a todos, ¿me escuchan bien? Eh, Gracias. Bueno, primero gracias a Caniem por la organización de este foro, por invitar a Sobrelution y como dices, usaremos estos minutos para hablar rápidamente, hacer unos pequeños apuntes sobre qué significa ser editor en un mundo digital y cómo aprovechar esas herramientas. Voy a compartir una presentación. Mm, Ahí debe verse mi presentación, ¿sí? Eh, bueno, esto es lo que veremos en en esta hora en la que estaré yo hablando. Espero que haya algunas preguntas. Después de cada apartado, pues haremos algunas ideas entre Paola y yo, y esperamos pues su participación. Lo que veremos hoy, o los títulos que propongo para hablar de esto, tal vez demasiado rimbombantes, pero con los que propongo, uno es el libro Más allá del papel. El futuro como industria editorial, me refiero, solo es brillante si nos encargamos de hacerlo. Cómo atrapar un lector. El segundo módulo que tiene que ver con los audiolibros, en particular Zebralution, que es un distribuidor digital. Pues tenemos un proyecto desde hace 3 años para hacer audiolibros con editores en español. ¿Cuáles son las posibilidades de la audiolectura? Y es ineludible hablar sobre la inteligencia artificial. ¿Qué significa la inteligencia artificial para la industria editorial? ¿Cuál es esa evolución o revolución de la IA? ¿Y qué significa la IA particularmente en los contenidos de audio? Hablar de los contenidos de audio es moldear una nueva manera de ver la industria editorial. Ya hablaremos de eso. Y finalmente una pregunta a la cual yo no tengo respuesta, pero Paola sí, que es cómo hacer que el futuro de los libros sea brillante. Empezamos pues. Este primer apartado le llamamos el libro más allá del papel. Y yo, esta es una frase para empezar. Nada está escrito, no desaparece el libro, ni aparece, ni se hace mejor ni peor, a menos que nosotros hagamos algo por eso. El futuro sí es brillante, pero solo lo es si nos encargamos de hacerlo. Unas reflexiones sobre qué significa ser editor en esta era digital. Ser editor en general, ¿no? Lo que está en negro es ser editor en general. ¿Qué hace un editor? Bueno, hace perdurar la idea del libro, lo que nosotros conocemos como libro, como una herramienta para transmitir y compartir historias, ideas y conocimiento. Lo que hace un editor que está al frente de una casa editorial, sea suya o no, es dar forma a un proyecto intelectual que pone al alcance de los lectores cierta manera de entender el mundo. Eso es lo que ha hecho un editor desde que Gutenberg inventó la imprenta hasta nuestros días. ¿Qué pasa en nuestros días? Bueno, hay que concebir el libro como un objeto, sí, pero también como un bien cultural que se transforme y no es ajeno a las condiciones del mundo actual.
Hay muchas maneras de acceder a los bienes culturales en este momento. Es ineludible no pensar en lo digital, aun cuando a nuestra industria nos cueste trabajo entrar en ese uso de herramientas digitales. Y luego, ¿cómo podemos aprovechar las posibilidades del libro como esa herramienta para transmitir historias? ¿Cómo aprovechar sus posibilidades y de los contenidos que forman parte de él en formatos que son distintos al impreso como vehículos para compartir conocimiento? Esos son los retos que yo creo que enfrenta un editor actualmente y pues hablaremos rápidamente de ellos. Otra reflexión inicial es esto del libro físico y no existe, y el ebook y el audiolibro y otros formatos y lo audiovisual. Bueno, el libro físico va a existir siempre, porque eso es lo que conocemos como libro. Hay hoy en día proyectos, estos son dos ejemplos nada más, en Estados Unidos y en Reino Unido, que son de la industria editorial y son modelos de negocio en torno al libro, que son objetos de lujo y coleccionables, que se venden a través de suscripciones. Un ejemplo es esto, lo que hace aquí uno es suscribirse a un tipo de mensajería donde uno recibe un libro objeto que incluye ciertas características o ciertas cosas especiales que lo hacen un objeto único. Esto es un modelo que está creciendo, o sea, es como una tendencia en el mercado del libro en inglés, ¿no? Yo no tengo una cajita donde vienen libros que forman parte de una serie que cuentan una historia. Que esto existe y que crezca como modelo de negocio, pues es una señal de que el libro físico va a existir siempre. Quizá cambia cómo se comercializa, pero siempre existirá. En México, en América Latina, en español en general, hay muchos editores independientes, pequeños editores que hacen un gran esfuerzo por publicar libros, que son como una especie de laboratorio donde que se nutre de los nuevos escritores y que luego compran las grandes empresas. Cuatro ejemplos de esos libros son Gris Tormenta, un proyecto que se hace en Querétaro, en México, Sexto Piso, que está en México y en España, Laguna Libros, que está en Colombia, y Godot, que está en Argentina. Son editoriales pequeñas, pequeñas en el sentido de que son dos o tres personas quienes las hacen en general, que tienen una fuerte experiencia de la lectura en el papel, que están vigentes, que están vivas, que son sanas, que siguen haciendo libros y que no dejarán de hacerlo porque existan otros formatos o el editor piense desde un pensamiento digital. Claro que hay un amor, no todos los que hacemos libros los amamos y siempre hablamos del libro en papel y de cómo es irrepetible la experiencia del libro en papel, lo cual es verdad. Yo les comparto aquí un ejemplo de un libro. Este libro es un libro de editorial Manuta. Manuta es una editorial chilena. Y este es un libro que es un poema que escribe Gabriela Mistral, basado en el cuento de Caperucita Roja. Y las ilustraciones, como ven, son muy bonitas. El libro es un libro hecho de cartón, cosido a mano. Entonces, la experiencia de tener ese libro en las manos y de compartirlo con un niño es muy particular, es muy bonito. ¿Cómo podemos llevar esa experiencia tan bonita de un libro impreso a un proyecto digital? Bueno, este es un ejemplo concreto. Esta es una plataforma que se llama Pivoco, es de Dinamarca, y lo que hacen es adaptar libros para niños, como el que acabamos de ver, al formato digital. Uno puede, esto es, yo lo abrí es una grabación de mi teléfono, está ese libro de Caperucita Roja, uno puede elegir en qué idioma se le va a narrar, en francés, en inglés, no, yo elijo ahí en español y me empieza a contar el libro. Caperucita Roja. Cuando, Caperucita Roja cuando visitará brilla, a la abuela que en el uno poblado pica, una próximo se sufre pica. de extraño mal. Y se mueve. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso Maese Lobo, de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas. Este es un ejemplo, entonces, cuando yo trato de decir que los libros van más allá del papel, esto es un libro tan bonito como el libro impreso de Amanut, que está en una aplicación que uno puede compartir con sus hijos en formato digital. Este es un ejemplo como estoy tratando de dar ideas de cómo el libro es una cosa que va más allá del papel. Dalia de la Cerda, que es una autora de la que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, publicó un libro suyo, Sexto Piso, hace un par de años, me cantó un corrido, que se convirtió en un audiolibro que tiene
es una adaptación sonora. Editorial Audiolibre presenta Medea. Bueno, ahí lo van a escuchar. Eh, Ganó, de hecho, en los premios, en los Audis, que son como el Oscar de los audiolibros, ganó el premio al mejor libro en idioma español. Un libro de una editorial independiente, de un autor independiente, que tiene que ver con que alguien pensó en adaptar el libro más allá del papel. Bueno, esas son algunas ideas para empezar a hablar de qué es a lo que me refiero con que el libro es una cosa que pasa en el asunto impreso. Ahora, ¿cómo atrapar a un lector? Entiendo que mucha gente que está ahora conectada tiene que ver con el mundo editorial y lo que uno quiere en cualquier cadena de libro es que pues el libro que uno hace, escribe, edita, publica o promueve, llegue a un lector, que un lector sienta que se sienta atraído por ese libro. Del lado izquierdo hay algo que yo he llamado herramientas tradicionales, lo que hacemos todo el tiempo para tratar de atrapar lectores. Uno hace un formato de un libro que es atractivo, una portada, luego hace una promoción de venta, va con los libreros, con los bibliotecarios, trata de colocar el libro. Se puede invertir dinero normalmente, que es campañas y pautas de publicidad, pagar espacios dentro de las librerías, y estas herramientas tienen un límite natural, que es el presupuesto, el dinero, el espacio físico de los espacios donde los lectores se encuentran con los libros y los criterios de quienes trabajan ahí, que son los libreros y los bibliotecarios. Eso también existe en el mundo digital. Eso mismo que hacemos para atrapar a un lector existe en el mundo digital, pero distinto. Son cosas distintas. De manera orgánica, así como uno hace un libro bonito, en las herramientas digitales uno tiene que hablar bien y bonito del libro. Eso se hace compartiendo metadatos precisos, organizados y estandarizados. Entiendo que uno de los participantes de este foro es MetaBooks, que es una empresa que maneja metadatos y podrán ahondar en la importancia de esos metadatos para vender libros, pero es información detallada de los productos que vendemos. Uno puede invertir. Normalmente la inversión en las herramientas tradicionales tiene que ver con dinero, pero con las digitales tiene que ver con saber hacer las cosas, saber posicionar una página en buscadores, saber hacer una estrategia de redes sociales que cree comunidad, que lleve a un objetivo específico. Los límites en el caso de las herramientas digitales son la competencia contra las mismas marcas de siempre, contra los mismos autores, pero no hay una barrera del presupuesto. Tiene que ver mucho más con las posibilidades de la imaginación. Y existen de manera concreta otros formatos de libros. Además del libro que conocemos como libro impreso, existe el proyecto, eso que se llama Print on Demand, que es una impresión uno a uno o de tirajes cortos que se imprimen de manera local en los lugares donde alguien compra el libro. No es necesario tener stock de libros. Hay implicaciones de cómo aprender a usarlo, porque todo es digital y hay que tener un cuidado en la impresión de manera digital más los metadatos. Pero es un formato interesante del libro. El ebook, del que se ha hablado muchísimo, replica la información que hay en un formato físico, en un formato digital. Los audiolibros y audiodramas, de los que ahondaremos ahora, porque es algo de lo que se está hablando mucho, y claro, las adaptaciones audiovisuales de ese contenido. Cada vez más, eh, las plataformas, o sea, como es necesario la máquina que genera contenidos audiovisuales, que son las plataformas de streaming y de películas y de todo, necesitan todo el tiempo contenidos, y los contenidos están en los libros. Cada vez más hay una como un movimiento de los editores hacia trabajar con esas adaptaciones audiovisuales. Esos formatos de libro implican que hay que pensar los modelos de negocio de otra manera. No se puede pensar como con los tirajes tradicionales y con la forma tradicional de ver el modelo del libro, el negocio del libro. La distribución bajo demanda implica una nueva manera de pensar cómo se distribuye y promueve los libros. Los ebooks y los audiolibros funcionan como ventas, pero también como reproducción en plataformas y en streamings, también como descargas para bibliotecas digitales y, por supuesto, el modelo Audible, que es a través de los créditos para escuchar cosas. Esos modelos de negocio monetizan de formas distintas, se reportan de maneras distintas. Un editor tiene que entender que existen esos modelos de negocio. Otra vez, yo sé que hablarán con Metabooks y que no es mi tema porque podríamos hablar aquí de los metadatos, pero si estamos hablando de cosas digitales, la herramienta para buscar y encontrar productos de cualquier formato en las plataformas digitales son los metadatos.
Eso es importantísimo y es algo de lo que se tiene que hablar de por qué los editores tienen que tener metadatos, aunque sea aburridísimo. Por último, la reflexión de los editores. Muchos de los que están aquí o trabajan en editoriales pequeñas o en proyectos pequeños y no es fácil ser pequeño. El mercado del libro es un negocio que exige volumen, utilidades. Los editores transnacionales tienen acaparado el mercado y tienen la infraestructura suficiente para invertir en todos los retos que les implica la industria. Un editor independiente normalmente tiene que hacer muchas cosas. Un editor independiente, si trata de ser más colaborativo que competitivo y trata de entender las características de lo digital, puede buscar audiencias y hacerle llegar a sus contenidos tanto, tanto o al menos en el mismo tipo de competencia igual que un gran editor. Eh, Tres ideas sobre lo digital. ¿Por qué es importante usar lo digital? Bueno, la gente usa lo digital para hacer posible lo tradicional. No reemplaza una cosa a la otra. La gente que va a las librerías no es que no use el Internet, usa las dos cosas. La pregunta es, ¿cómo pueden editores y libreros acompañarse de lo digital en lugar de competir con ese ámbito? Es una pregunta para la que no tengo respuesta, pero la dejo. La segunda es, la gente busca opciones para sus lecturas, para comprar libros a través de las herramientas digitales. Va a las librerías, pero también lo busca en Amazon. ¿Cómo se puede sacar ventaja de los canales digitales para hacer que nos descubran dentro de la gran oferta de novedades? ¿Cómo se pueden utilizar esas herramientas? Y la tercera es que la lectura, como sabemos todos, es un acto solitario, pero con mucho espacio para compartir y comunicar contenidos. Compartir y comunicar es lo que hacen las comunidades digitales. ¿Cómo hacemos que crezcan las comunidades digitales en torno a nuestros libros? Ese es el final de la primera parte de mi presentación. Paola, quisiera que tú hagas algún comentario. Sí, gracias Carlos por este primer bloque. Creo que nos has dado un panorama bastante alentador de la evolución del libro y todos sus formatos. Sin embargo, a mí me quedo con esta idea que señalas de que la circulación del libro está dependiendo cada vez más de cómo se conecta con audiencias específicas y necesidades específicas y también del uso que hagan los editores de las herramientas digitales que cada vez se tienen más a mano, ¿no? Y en este sentido yo quisiera lanzarte una pregunta o una pregunta con muchas preguntas, que sería, ¿qué se puede hacer desde México o América Latina, conociendo cómo está nuestra industria editorial? ¿Y qué pueden hacer las editoriales pequeñas o las independientes que muchas veces no cuentan con una persona que se dedique exclusivamente, ya sea a la gestión de metadatos, a la distribución de lo digital o, por ejemplo, también al marketing? Porque yo entiendo o yo pensaría que cada uno de estos formatos pues tiene como una vida propia, una lógica propia, tienen tiempos distintos, audiencias quizás no totalmente distintas, pero sí con ciertas variaciones. Y creo que cada vez es más difícil compaginar como todas esas vidas que tiene un solo título, ¿no? Por ejemplo, porque nos habla de si esta necesidad de especializarnos, pero también de pues reconocer la interdependencia de muchas cosas que están pasando en la industria editorial. No sé qué piensas. Ujú. Eh, sí, o sea, como siempre está esta pregunta de cómo empieza uno, ¿no? ¿Por dónde empieza uno? Y yo creo que la respuesta siempre es lo más sencillo. Uno no tiene que revolucionar la forma en la que trabaja, pero sí tiene que evolucionarla poco a poco. Cuando yo hablo de colaboración, o sea, hay ejemplos de editores pequeños, los puedo decir Grano de Sal, por ejemplo, que maneja sus metadatos, que maneja de una manera correcta sus metadatos. Tú misma trabajas para Circli haciendo un proyecto de metadatos y bueno, Lecturable nos has ayudado a trabajar con los metadatos. O sea, que alguien no es algo súper difícil de hacer, ¿no? Hay ejemplos de editores pequeños que al manejar eso, sus ventas en canales digitales como Amazon, por ejemplo, pues crecen muchísimo. Ese es un modo de cambiar, o sea, ya evolucionó. Eso va a permear en los otros procesos y es algo que se hace poco a poco. Es un aprendizaje que se está haciendo o se está construyendo sobre la marcha. Otro ejemplo, por ejemplo, de colaboraciones es un premio, la Feria del Libro de Nueva York en español, que hace el Instituto Mexicano de Estudios ahí, hizo un premio que se llama Las Yubartas, un premio literario donde 10 editores independientes de 10 países distintos
como deciden publicar un libro y cada uno lo publica en su lugar. Eso, además de darle un gran impacto a un premio, hace que esos 10 editores estén trabajando juntos en un proyecto. Y eso hace que poco a poco, pues, esos vasos de comunicación entre ellos se tomen buenas prácticas de cada uno de ellos. Eso va haciendo que las cosas evolucionen. Entonces, siempre creo que uno va caminando así como en una como neblina donde no todo es claro, pero se va haciendo claro mientras uno lo va caminando. Lo importante es, eso sí, tener cierta voluntad de aprender cosas y de colaborar con otras personas. Eh, Zebralution es un ejemplo de un caso de colaboración para hacer audiolibros. Hay otros con los que puedes colaborar para hacer metadatos, otros con los que puedes colaborar para ir a las bibliotecas digitales. El chiste es buscar ciertas formas de colaboración y probarlas todas, creo. Sí, creo que dijiste una palabra clave para esto, buenas prácticas. Creo que poco a poco se van adaptando las editoriales a las buenas prácticas y creo que, como dices, vamos en la neblina, pero vamos hacia allá. Y bueno, ¿nos puedes contar ahora un poco sobre los audiolibros y sus posibilidades? Sí, esa es la segunda parte de mi presentación, a la que hemos llamado leer con los oídos. Y es importante hablar del formato del libro porque en verdad está transformando la industria del libro en general. Ahora pues trataré de explicar por qué. Eh, la audiolectura, leer si es, o más bien escuchar un audiolibro si es leer, y nosotros le hemos llamado que es una audiolectura y queremos ir a los audiolectores. Algunas ideas antes de hablar de los audiolibros de manera concreta. Pongo aquí, después de ser tan optimista, que hemos llegado a la era del fin de los lectores. Hay una tendencia, no lo digo yo, en el mundo, que es un declive de la lectura entre generaciones jóvenes. Para no entrar en la polémica de los datos mexicanos del índice de lectura, vamos a una del Reino Unido, del National Literacy Trust, que es la encuesta más reciente del 2024, que arroja estos tres datos que copié aquí. Ahora digo que no, pero los copié como, cuál es el impacto que deberían tener. Es el que dice one in three, uno de tres, 34%, o sea, uno de cada tres personas de entre 8 y 18 años, dijo en el 2024 que ha leído por disfrutarlo durante su tiempo libre. Ese es el nivel más bajo de lectura del que se tiene registro desde el 2005. Uno de cinco, el 20% de personas de entre 8 y 18 años, dijo que lee de manera diaria en su tiempo libre. Eso significa el 7.5% menos que el año pasado. Y 109 contra 102, ¿no? Son niños y gente joven que tiene como un estándar de entendimiento, bueno, que disfruta leer, eh, más bien, voy a volverle a decir, gente que tiene, eh, que tiene mejor comprensión lectora que aquellos que no leen, ¿no? El 109 contra el 102. Estos tres datos pues significan que sí, tal vez es la era del fin de los lectores. La gente joven, 8 18 años, no están leyendo como antes. Eh, si nos atenemos a esos datos, o sea, la lógica es que en el futuro hay menos lectores interesados en comprar libros. O sea que hay menos audiencia para un mercado que cada vez hace más libros nuevos. Eso, pues, no es esperanzador. En el fondo de esto es, la gente no lee porque ya no le interesa que le cuenten historias, o si las formas de encontrar lo que las audiencias jóvenes buscan está cambiando, y entonces es necesario cambiar cómo se les acerca el contenido. Ya los quieren seguir escuchando historias, pero para ellos leer, pues es otra cosa. Por eso llegamos a la audiolectura. Primero, la pregunta de si escuchar un libro es leer. Bueno, sí lo es. Pongo ahí a Emma Rodero. Emma Rodero es una académica de la Universidad de Barcelona. eh, Ella tiene un laboratorio que se llama Media Psychology Lab y en ese miden esto que está aquí entre paréntesis. Hacen estudios que miden la respuesta psicofisiológica de los oyentes al sonido, la voz y la dicción para comprobar cómo estos tres conceptos afectan directamente
los niveles de atención, memoria y comprensión que implican el leer y entender un texto. En pocas palabras, miden cómo es la respuesta de alguien que escucha algo comparándolo con la atención lectora que se necesita. Y la respuesta es que claro que leer es, o sea, escuchar un audiolibro es leerlo. Hay algunos datos importantes, por ejemplo, que resultan de esos experimentos donde cuando uno lee un libro, cuando lee normalmente, lo que predomina es la atención sobre la emoción. Cuando uno lo escucha, lo que predomina es la emoción sobre la atención. Pero uno está leyendo el libro. Eso es muy importante, porque eso hace muy especiales a los audiolibros. Los audiolibros están cambiando el rostro de la industria editorial, porque para un muchacho joven que está acostumbrado a tener Spotify y escuchar podcast y escuchar todos los discos que quiera y no tiene que ir a una tienda, sino que todo lo que puede escuchar lo tiene a su alcance y todo el tiempo está escuchando cosas. Para esa persona ponerle play a un audiolibro va a significar más poner una canción que abrir un libro. En los índices lectores puede ser que esa persona no sea lectora, pero va a consumir el contenido que hace un editor a través de los audiolibros en su cerebro, pensando que es como una canción. Eso está haciendo que la industria del audio, de la industria editorial, o uno de los grandes ganchos que están cambiando la industria editorial, es el audiolibro, por ese motivo, por la forma en que están consumiendo las personas más jóvenes. La clave entonces para hacer un modelo de negocio exitoso del audiolibro es pensarlo como concepto más cerca del audio que del libro. ¿Y dónde estamos en el mundo? Aquí yo les muestro un cachito de una gráfica real, de las gráficas de Sebralution, digamos, comparando todos los años de enero desde el 2018 al 2025. La línea verde que ustedes ven abajo es una línea que marca las compras de audiolibros, cuando uno descarga un audiolibro. La línea amarilla, que es la que sube todo el tiempo, es la reproducción de los audiolibros. La gente no compra los audiolibros, los reproduce en un modelo que es como el de la música. Y bueno, la azul es el total de la suma de la amarilla con la verde. Pero acá lo importante es cómo sube. Acuérdense que la pandemia estábamos en 2019. La verdad es que no hubo un cambio entre el 2019 y el 20 y el 21. No hubo un crecimiento exponencial, sino que es un crecimiento que permanece todo el tiempo, porque tiene que ver con el consumo. Obviamente que el audio es un tema central en todos los eventos y foros de la industria editorial, todos, Frankfurt, Londres, Bolonia, nuestra FIL Guadalajara. Se va a seguir hablando del audiolibro y hay que pensar el formato con mucha seriedad, porque ahorita hay un gran reto. ¿Dónde estamos ahora mismo en América Latina y en español en general? Pero bueno, hablando de México y de América Latina. No tenemos suficientes audiolibros en español. Se calcula que hay menos de 50,000 títulos producidos entre todos, los grandes editores, los chiquitos, los medianos, todos. Solo para que se den una idea, en Estados Unidos el año pasado se produjeron 200,000 audiolibros en un año. Nosotros como industria en español tenemos menos de 50,000. Además de eso, muchos de los audiolibros que se produjeron, de esos 50,000 que existen en español, están sujetos a algún tipo de exclusividad que dejó fuera al editor del proceso de los audiolibros. Es decir, que una plataforma de audio como Audible o como Storytel le quitó el contenido, se lo compró al editor pagándole un dinero y le quitó esa propiedad, hizo el audiolibro y lo puso disponible en una sola plataforma, que puede ser la tienda más grande del mundo, pero es una sola tienda. Eso hace que si uno no está inscrito en Audible, pues no lo va a escuchar. Y si yo no me considero lector, pues tampoco voy a pagar una suscripción a Audible. Así que no estamos llegando a las nuevas audiencias y muchos de esos 50,000 títulos que existen en el mercado, pues eh, están sujetos a alguna exclusividad. Y por último, los editores, por ese proceso, aun cuando llevamos unos 10 años hablando del audiolibro, diciendo que es importante y hablando de cómo llegan nuevas audiencias, pues los editores todavía no tienen experiencia de producir, distribuir y promover esos contenidos de audio. Eh, ¿Y qué pueden hacer los editores? Bueno, primero expandir lo más posible los modelos y formas de distribución de sus contenidos, particularmente de los audiolibros. Hacer que estén en todos los lugares,
producir un audiolibro siempre está esta idea de que es costoso porque es un actor de voz y una producción, y no es costoso, cuesta un trabajo, como cuesta imprimir un libro. Cuesta menos que imprimir un libro en sí, ¿verdad? Y en su modelo de recuperación no tienes que invertir nunca más en moverlo, distribuirlo o almacenarlo. Así que lo que hay que hacer es, eso sí, tenerlo distribuido en todos los lugares y modelos posibles. Todos los editores pueden encontrar títulos que sean posiblemente exitosos en formato de audiolibreables le llamamos nosotros, ¿no? Ciertos temas, ahora habrá una lámina que dará algunos tips. Eh, Hay que utilizar estrategias de promoción y herramientas digitales. El audiolibro no se consume como un CD o un libro, se consume en plataformas digitales. Hay que hacer la promoción para un contenido que tiene otras características. Y sobre todo, nosotros siempre decimos a los editores que hay que mantenerse atentos a todas las ideas disruptivas que haya, recibirlas con una mente abierta, y mientras no tengamos una cosa tan concreta como la imprenta de Gutenberg, pues recibamos esas ideas para experimentar, probar, siempre conservando los derechos que tenemos, siempre distribuyéndolo de todas las maneras posibles. No estamos acá para hablar de producción de audiolibros, un día cuando quieran también hablamos de eso, pero algunas claves para producir audiolibros que les quiero dejar aquí en esta presentación. Bueno, hay un señor que se llama Soren Princh en Escandinavia. Los audiolibros, o sea, en países como Noruega, Dinamarca, Suecia, los audiolibros son o sea, el 60% del dinero que genera la industria editorial es de los audiolibros. Así que es un mercado como muy evolucionado en ese sentido. Y ese señor Soren Brinch en Sharpa, en la conferencia de editores, hicieron como algunas mesas redondas donde él hablaba como de elementos clave para producir audiolibros que yo pongo aquí y pues leo. Primero, existe una cosa que él llama el triángulo de oro en la narración. La creación de un audiolibro debe contar con el contenido adecuado, el narrador adecuado y el cliente adecuado. Es decir, que tiene que ser contenido audiolibrable, tiene que ser un narrador que se ajuste a lo que está contando el libro y tiene que estar pensado para el mercado, para América Latina, para España, para el mundo. Hay que elegir un narrador, es un casting cuidadoso para asegurarse de que la voz coincide con lo que se va a narrar, con la historia. Eso que uno puede dar por sentado y que puede hacer una IA, pues no es tan fácil, porque un libro que dura 5 horas, uno tiene que tener un narrador que al menos entienda la historia y conecte con ella para poder conectar a través de la emoción con quien lo escuche. Riesgos de las voces múltiples, uno siempre cree que entre más adornos tenga es mejor, la verdad es que no. Un actor de voz puede hacer distintos personajes. Voces múltiples pueden distraer a un oyente, es preferible eso, una sola voz que interprete personajes. Drama contra narrativa, o sea, simplemente leer un libro o actuar un libro. Hay que leer el libro. Es negativo el uso de muchos efectos y voces intensas, ya que esto puede no representar la esencia de una historia. Lo que mejor funciona es eso que se viene a llamar true crime, historias reales, particularmente policíacas, porque son accesibles y no tienen la barrera de inmersión que requiere un libro de ficción. Un libro de ficción requiere cierta atención. Un true crime requiere sobre todo emoción. Y hay algo que llama la gran llave, que es hacer audioseries, hacer pequeños audiolibros que juntos forman una historia completa. Eso da la oportunidad de realizar una producción que retiene al lector durante mucho tiempo y puede ser un negocio para los editores a largo plazo. Esos son algunas ideas sobre el audiolibro y por qué creo que es importante para la industria del libro. Paola. Gracias, Carlos. Creo que está muy interesante lo que nos cuentas, porque pasa por cambios incluso sociales y de capacidades cognitivas del cerebro humano, pero para no meternos en eso e ir a lo importante, lo concreto, lo que se puede hacer desde la industria editorial, yo te quisiera, no sé si puedas desarrollar un poquito sobre qué pueden hacer. Sí, los editores, pero independientes. O sea, por ejemplo, para una editorial independiente es posible, es costeable, es redituable hacer un audiolibro, o cuáles son los desafíos que enfrentan las editoriales pequeñas o las independientes. Sí, o sea, el desafío, yo creo que es que en esas tres cosas que se hacen, producción, distribución y promoción, aún falta mucho conocimiento de cómo hacerlo. Y como no se conoce, uno siempre tiene como
pues cierto temor a hacerlo, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que nosotros en Sobrelution hacemos un proyecto donde apoyamos a los editores independientes, incluso pagando una parte de su producción y dejando que los derechos sean suyos. Nosotros lo que digamos, el modo en que vamos a recuperar esa inversión es en las ganancias que eso genere. Lo único que le pedimos es si nosotros costeamos la producción, que nosotros lo podamos distribuir. Eso nos permite a nosotros explicar y trabajar con ellos para enseñar cómo se tiene que distribuir este contenido. Entonces, primero, en la producción ahora hay muchos partners, la verdad, o sea, hay grandes productores de audiolibros que tienen mucha experiencia y que pueden guiar a los editores, pero es importante pensar que un audiolibro requiere un cuidado editorial. Así como un libro tiene que quedar bonito y tiene un proceso, pues un audiolibro lo tiene. Es un proceso que hay que aprender. Un buen productor acompaña a esos editores en el camino. Nosotros en Sobrelution no producimos audiolibros, pero tenemos aliados productores que justamente tenemos, o sea, ya no cualquiera es nuestro aliado, porque nuestros aliados de lo que se trata es que acompañen al editor en ese proceso, que tengan cierta sensibilidad editorial para acompañar. Eso es en la producción. Luego en la distribución, pues la verdad es que como todos los contenidos digitales, un editor lo que quiere es hacer libros. Para eso estamos los distribuidores digitales. Yo, bueno, Sobrelution y muchos otros. Necesitas tener un partner distribuidor local que trabaje contigo porque distribuir los audiolibros o cualquier contenido digital, pues es más o menos sencillo, como que técnicamente es más o menos sencillo, pero luego visibilizarlo, promoverlo. Y en ese promoverlo es donde está como la nube, o sea, como el hueco más grande porque tiene que ver con usar herramientas y estrategias digitales. Tiene que ver con hacer una campaña de estrategia de redes sociales que tiene un sentido. No es nada más hacer algunos posteos, sino se trata de tener algún sentido con algún objetivo y luego utilizar toda esta gama de lo que hablamos, influencers, TikTok, mailings, eh, obviamente Instagram, videos, todo eso, bueno, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un sentido. Ese sentido de llegar a esas audiencias que probablemente no abrirían el libro, pero probablemente sí les interese la historia. Eso es lo que hay que aprender. ¿Cómo se aprende? Otra vez, partners locales, colaboraciones, experimentar. Todo es un poco autodidacta, pero de pronto hay unos autodidactas más avanzados que te pueden ayudar, ¿no? Porque todos, o sea, yo he trabajado muchos años en la industria del libro y en el mundo digital, pues también algunos, y yo la verdad todavía no conozco a alguien que pueda ir y preguntarle y me dé una respuesta que piense que es la verdad. Vale, y rápido, mira, yo tengo una duda con las audiencias. En América Latina no tenemos necesariamente los mejores índices de lectura, no hay que investigar mucho para darnos cuenta de eso, pero yo le veo un potencial al audiolibro que quizás, aunque no tenemos como esa costumbre o esa tradición de la lectura en físico, quizás ahí hay un nicho que se podría explorar, o cómo con el audiolibro, o cómo lo ves tú, Sí, ¿no? Como crear audiolectores un poco para cubrir esa carencia histórica. sí, por supuesto, la distribución es difícil, ¿no? Pero, o sea, otra vez voy al ejemplo y tengo que hablar de lo que sé, pero o sea, en Sobrelution trabajamos con muchos editores independientes. Entonces, por ejemplo, ahora acabamos de poner, pues sí, empezar a distribuir unos libros de Laguna Libros. Hay uno que son como dos chicas que se escriben cartas donde se hablan de lo que significa el amor una con otra. Muy colombianas, pero al mismo tiempo una historia muy universal. eh, no es fácil encontrar los libros de Laguna aquí, pero ese libro ahora, o ese audiolibro, está en Spotify. Eh, claro que ahora, ¿cómo hacemos que la gente llegue a eso? Bueno, pues en eso es en lo que estamos trabajando y tenemos que trabajar el editor, pero también alguien que sepa un poco más. Sobrelution tiene la ventaja de, pues venimos de un mercado que es el mercado alemán, que es el segundo mercado más grande de audiolibros. Así que hay un camino recorrido que nosotros estamos tratando de adaptar para esto, pero claro, la oportunidad o lo que nosotros queremos hacer con los editores independientes es ayudarlos a que se hagan estos primeros audiolibros, los hagan ellos por sí mismos y después ellos mismos incluyan en sus proyectos editoriales el formato audiolibro una vez que ya han experimentado un poco con él.
Gracias, Carlos. Sigue, sigue. Vamos a la siguiente parte. Ahí por ahí se van acumulando preguntas, pero al final las contestaremos casi todas. Y bueno, no se puede hablar de, si yo vengo a decirles el libro en el mundo digital, no se puede no decir qué es eso de la IA para la industria editorial. Y yo, por favor, no vayan a creer que soy un experto en eso. Y si ustedes conocen a uno, por favor, preséntenmelo. Pero sí que tengo algunas ideas sobre la IA para la industria editorial. La revolución de la IA. No es una revolución la IA. Va evolucionando. Es un nuevo paso de cosas que ya sabíamos desde hace mucho. Es un viejo intruso en la habitación. Como ya saben, o sea, todo el mundo habla de la IA, pero el origen del concepto de la IA nace en la década de los 70 y yo creo que a partir de que nosotros nos compramos el primer iPhone en el 2007, que tenía aplicaciones y que todo era touch, ¿no? Y que aprendía de cómo lo utilizábamos y lo integramos a nuestra vida. Eso pasó hace 20 años, bueno, 18. La IA forma parte de nuestra vida cotidiana desde entonces. La IA es un paso más en la evolución del mercado. Todos los servicios digitales, todo lo que consumimos, libros, audiolibros, objetos, contenido, redes sociales, todo se basa en el aprendizaje automático. Ponemos una canción en Spotify y nos salen unas parecidas. Vemos una película en Netflix y nos sale una parecida. Compramos unas chanclas en Amazon y nos salen siempre cosas relacionadas a la playa. Bueno, todo eso es un aprendizaje de la IA. Seguimos en eso. ¿Qué es lo que ha transformado y por qué creo que estamos hablando tanto? Primero, si es una oportunidad o amenaza o las dos, bueno, lo que ha transformado lo que sabemos de la IA son los grandes modelos lingüísticos, o ChatGPT y OpenAI, que uno les mete idioma, les mete contenido, ¿no? Y hacen un gran modelo que te da un resultado. Paradoja de paradojas, la industria editorial, que se ve tan amenazada por esos modelos de lenguaje, es la que alimenta esos modelos de lenguaje y no existieran todas las bibliotecas sin libros y todos los PDFs y todos los libros piratas y todo lo que está en Google y todos los ebooks, no podrían existir estos modelos lingüísticos tan precisos. Así que sí es una oportunidad y también es una amenaza. Es cierto que en un mundo donde lo primordial es hacerlo todo rápido, fácil y sencillo, la IA va a seguir creciendo y va a trastocar y cambiar por completo nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos y cómo coexistimos con las otras personas. Va a cambiar nuestro lenguaje, nuestro conocimiento y nuestra sociedad. ¿Nos va a quitar el trabajo la IA? Probablemente. Lo que sí es seguro es que las personas que puedan usar las herramientas de IA para mejorar su trabajo van a ser las que van a tener los mejores trabajos. No lo alcancé a agregar ahora, pero hay un proyecto muy interesante que acaba de lanzar el chico que era el director de la división de audiolibros de Spotify, que se llama Oboe. Y es una plataforma, su lógica es, ahora en las preguntas trataré de buscar un video que tenga por ahí, pero su lógica es, nosotros estamos alimentando a la IA. ¿Qué pasa si la IA nos alimenta a nosotros? Oboe es un lugar donde uno teclea un tema, literatura mexicana del siglo XIX, robótica, espacio interestelar, y Oboe en unos segundos te da un pequeño curso con así, o sea, como con preguntas, con quiz, con tablitas, con todo un pequeño curso donde tú te puedes empapar de esa información que querías saber, ¿no? este, Estrellas y sus tamaños. Y entonces te da un pequeño curso que dura un mes, donde tú puedes aprender todo lo que necesitas sobre estrellas. Ese es un nuevo camino de la IA. Ese señor que lo inventó se quedó sin trabajo en Spotify, pero no se quedó sin trabajo, ¿no? Aprendió a usar la herramienta de la IA para tener un mejor trabajo. Tres respuestas o tres preguntas que no tienen respuesta otra vez sobre la IA para la industria del libro. Son las preguntas que nos hacemos siempre y les juro, yo he visto tantas respuestas, pero vamos a la pregunta. ¿De qué forma afecta la IA el trabajo de escritores, traductores y diseñadores gráficos? Pues sí, o sea, mucho.
¿no? Yo puedo poner en DeepL, ya no necesito contratar un traductor al alemán, pero si quiero traducir una novela del español al alemán, sí necesito un traductor que además sepa cómo se vive en México, ¿no? Eso no me lo da la IA. La creatividad humana sigue siendo única. Puede ser una herramienta para lo que hacemos, pero los escritores buenos, los traductores buenos y los diseñadores gráficos buenos tienen como valor más grande su creatividad. La seguirán teniendo. ¿Puede la IA escribir libros enteros? Seguro sí. Acabo de explicarles que hay uno que saca un curso en unos segundos. Eh, pero contenidos genuinamente originales va a ser lo menos afectado. Una vez yo hice un ejemplo con Meta de mi WhatsApp de decirle que así le di 3 palabras y que me hiciera un poema, ¿no? Y me hizo el poema más cursi del mundo. Eh, no es un contenido genuinamente original, así que sí puede escribir libros. No sé si buenos libros. Sí puede, por ejemplo, escribir una frase publicitaria buena, ¿no? Porque es mucho más sencillo que escribir un libro. Y bueno, la tercera es cómo va a transformar la IA el trabajo en general del editor. Pues otra vez, la creatividad humana, la empatía, la conexión que tenemos los humanos, pues o sea, toma eso y ya no puede la IA hacerlo. Es nuestro recurso más valioso. Pero pueden repetir, o sea, tareas repetitivas se pueden automatizar, lo de los metadatos. Hay muchos tipos de clasificaciones, que tú le expliques a una IA de qué va el libro y te dé las clasificaciones temáticas o las palabras clave. Eh, que los procesos estos de compra, resurtido, te hagan así, que por ejemplo tienes que analizar si en tus contratos está contemplada la impresión bajo demanda de los libros y tienes 1000 títulos y cada uno tiene un contrato. Bueno, pues o pones un abogado a revisar uno por uno o le preguntas a una IA y habla del print on demand y si se puede o no, ¿no? Ese tipo de tareas se van a transformar, pero todo depende en qué le preguntemos a la IA. Creo que la IA va a cambiar el mundo del libro de una forma mucho más evolutiva que revolucionaria. No vamos a llegar a un abismo y nos vamos a ir a otro lugar, ¿no? Sino que se va a ir incorporando poco a poco y eso sí, corremos el riesgo de que todo esté inundado de libros malos, diseñados mal y traducidos mal, pero esperemos que no. ¿Qué pasa en los contenidos de audio? Bueno, como yo decía, el audio es como el gran motor ahora de la industria editorial por cómo se está consumiendo las cosas. Este es un ejemplo rapidísimo de esas colaboraciones. ¿Se van a usar las voces de IA o no? Bueno, hay una nota que sale en algún medio en abril 18 del 24, donde dice que una gran editorial como HarperCollins va a empezar a utilizar un proyecto de voz de inteligencia artificial para crear algunos de esos audiolibros. Eso pasa el 18 de abril. Y luego el 20 de febrero, unos meses después, ni un año después, Spotify nos avisa que ya van a aceptar audiolibros narrados con la inteligencia artificial con la que lo está haciendo HarperCollins. Eso no es más que el resultado de que los grandes editores que están viendo el futuro del negocio se ponen de acuerdo para empezar a utilizar de una manera más estandarizada y aceptada la IA para generar audiolibros. Bien o mal, es lo que está pasando. Las voces de IA sí reducen drásticamente los costos de producción de un libro. Otra vez, imprimir un tiraje largo o hacer una impresión bajo demanda. Bueno, yo siempre le digo a los editores, o sea, si vas a convertir todo tu catálogo de libros, hazlo en inteligencia artificial, pero si vas a empezar con tus mejores libros, que son las joyas, pues vale la pena que le pongas un actor de voz porque son tus buenos libros, ¿no? Es cierto que el uso de voces generadas reduce los costos de producción. Seguramente tendrá un gran impacto en títulos de no ficción, sobre todo porque no necesitan emoción, pero los libros para niños que necesitan no solo una lectura dramatizada, sino una adaptación de imágenes a conceptos sonoros, pues van a necesitar humanos. Los buenos libros van a necesitar una narradora o narradora, actor de voz o actriz de voz profesional. Eso sí, además de su impacto en la producción, la IA para los audiolibros, que son el contenido digital, que solo está en los lugares digitales, que solo se puede encontrar a través de herramientas digitales,
la IA va a hacer más precisos los resultados de búsqueda y las formas de promover contenidos para las audiencias. Lo que tú decías, Paola, es cómo llegamos a esas nuevas audiencias, cómo las buscamos, cómo las encontramos. Bueno, pues todo, o sea, ese cacho que tenemos que hacer nuevo y aprender está súper bombardeado por la inteligencia artificial. Así que yo creo que en el modelo de negocio de los audiolibros, todo el mundo hablamos de las voces, pero es más como lo que está pasando detrás, lo que va a cambiar o lo que el modo en que va a influir ya el mercado del audiolibro, que es el mercado que ya dije que cambiará el rostro de la industria editorial o la está cambiando. Este es el final de mi presentación de la IA súper escueta, pero es de lo que estoy seguro. Gracias, Carlos. Mira, para respetar los tiempos y tener tiempo de las preguntas, ¿te parece bien si pasamos ya al cuarto bloque? Sí, que es súper chiquito, ¿no? Vale. Yo decía que que el futuro solo es brillante si nosotros lo hacemos brillante. ¿Y cómo hacer que eso pase? Pues yo no sé cómo hacer. Me gustaría que ustedes tuvieran ideas para hacerlo. Algunas ideas sí que tengo, eh, cuatro nada más. Pero bueno, una es sumar esfuerzos por el bien colectivo. Pongo ahí un ejemplo de esto que se llama bookshop.org. Bookshop.org es un proyecto que nació en la pandemia, donde se juntaron los libreros independientes de Estados Unidos para hacer una página web y le dijeron a la gente, o sea, ahorita que estamos encerrados, no compres tus libros en Amazon, cómpralos en bookshop.org y parte del dinero que tú pagas por eso, un porcentaje chiquito, te va a ir a un fondo con el que vamos a ayudar a que sigan viviendo las librerías independientes. Eso pasó en el 2019, 2020, perdón, en la pandemia, o sea, hace 6 años. Desde hace 6 años aquí, Bookshop ha recaudado $37 millones para apoyo a las librerías locales de ventas de libros. Los libreros se juntaron e hicieron un esfuerzo por el bien colectivo. Utilizar herramientas digitales para todos los procesos, el de creación, gestión, desarrollo y evolución de todos los contenidos que se hacen. Tener en cuenta que en el mundo actual y cada vez en el mundo que se acerca, digamos, el precio de los libros, siempre se dice que el libro físico vale más que el ebook y bueno, el 40% más y el 20% menos y tal. Bueno, el precio al final no lo van a dictar el canal, no lo va a dictar el formato del libro, sino el canal por el que se compra y la experiencia del cliente. Al principio de mi presentación les enseñaba estas cajitas que uno compra y se suscribe. Bueno, esa es la experiencia del cliente. Uno compra la ilusión de que le llegue la cajita, no nada más lo que está dentro de la cajita. Y bueno, pensar siempre que los formatos distintos al impreso siguen siendo instrumentos para compartir conocimiento. De lo que se trata es de colaborar más que competir. Eh, Uno compite cuando está en posición de competir. Y sé que voy a ganar, puedo competir. Pero si tengo las de perder, es mejor colaborar que competir. Ese es el final de mi presentación. Gracias, Carlos. Creo que con lo que me quedo de tu presentación, pensando justo en el futuro de la industria del libro y qué se puede hacer para que sea brillante, creo que pasaría por cachar esta idea de no pensar en revolucionar, sino en evolucionar, porque a veces nos planteamos cambios muy radicales que a veces pues desestructuran como estos esfuerzos y lo hacen más difícil, pero creo que se puede hacer mucho. Yo pensaría, por ejemplo, se me ocurre en repensar los organigramas de las editoriales. Creo que se necesita una colaboración no solamente entre editores, sino dentro de la misma editorial, porque a veces no hay comunicación entre los distintos departamentos o las personas que están encargadas de cosas muy específicas y creo que ahí se pierde mucho tiempo y muchas posibilidades de trabajar de una manera pues más pensada hacia el futuro, ¿no? Pero Claro, bueno, eso y es un me cambio, da esa y impresión. bueno, y es un cambio que está a la mano. O sea, no hay que contratar a nadie más, no hay que pagar más dinero, nada más hay que sentarse y pensar cómo se puede hacer distinto, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Quieres presentarnos el video que tenías o Sí, pasamos? bueno, o sea, pues yo trabajo en Sabralution y nada más para que lo recuerden, dejo un video de 1 minuto y pasamos a preguntas. Y si nos puedes decir también cómo contactarte, porque ya esa es una duda Vez más gente bastante escucha aquí en el chat. audiolibros. Al final, En el Va. mundo de después, hoy, cada vez más gente escucha audiolibros. Pero ¿cómo pueden los editores asegurarse de que sus audiolibros lleguen a los escuchas?
Esto es Zebralution, su socio global para distribuir y promover audiolibros. Trabajamos con los editores para hacer que sus libros lleguen a más personas en más lugares que nunca. Somos socios preferentes de las plataformas de contenido de audio más populares del mundo y tenemos las relaciones adecuadas para garantizar que sus audiolibros estén bien ubicados y destaquen siempre. Pero hacemos más que distribuir. Analizamos, hacemos estrategias y desarrollos. Somos expertos en encontrar soluciones hechas a la medida para nuestros socios editores. También somos creativos, especialistas en marketing y amamos los audiolibros. Es por eso que creamos Lismio, nuestra red multicanal para promover y descubrir audiolibros. Lleve su proyecto de audiolibros al siguiente nivel con Zebralution. Descubra cómo en zebralution.com. Cable te poco, pero no podía hacer nada por el audio, perdón. Y ese es mi dato de contacto. Gracias, Carlos. Pues vamos a pasar a las preguntas. Eh, por ejemplo, cuando hablas, esta es muy precisa, cuando hablas de metadatos en colaboración, ¿a qué te refieres? O sea, hay plataformas que administran los metadatos, que te enseñan a eso. Hay una aquí que trabaja aquí que se llama MetaBooks, hay una que se llama Onyx Suite que trabaja en España en general y en Estados Unidos, pero o sea, siempre hay algún tipo de plataforma o herramienta que administran los metadatos, pero las personas que trabajan ahí son quienes pueden explicar mejor para qué sirven y cómo usarlos. Uno de los aliados es MetaBooks, entiendo aquí, y hablarán con ellos o hablarán con ellos. ¿Y qué tipo de capacitación recomendarías como para iniciar a la producción de audiolibros? Bueno, recomendaría hacerlo con un partner que apoye y los acompañe en eso. O sea, no que le vendas los derechos y que él lo haga, sino que uno se involucre en ese trabajo. Pues lo hacemos desde Sobrelution. Si alguien está interesado, nos puede escribir. Y creo que es algo que es esto que se aprende mientras se hace. Cursos de audiolibros, la verdad, no conozco en México. Algunos en España hay en la Universidad Parix, aunque creo que uno tiene que ser español para tomarlos. Y aquí no conozco. También es cierto que cada vez más los encuentros en las ferias del libro abren espacios donde existen esos talleres y capacitaciones. Sé que va a haber un foro en Guadalajara, así que puede servir por ahí. Gracias. Y, por ejemplo, para libros infantiles, ¿crees que es estimulante el audiolibro para leerlo después del libro en papel? Sí, claro, se está comprobando justamente el uso de los audiolibros. Normalmente, o sea, de hecho, normalmente uno escucha un audiolibro una vez y a veces ni siquiera lo termina, pero los audiolibros para niños es una repetición constante, se escuchan y se escuchan y se escuchan. Lo que hay que hacer de un audiolibro para niños es una adaptación sonora de las ilustraciones y el texto, lo cual implica hacer un audiodrama, pero es muy interesante ese proyecto y en Estados Unidos y en Europa ya digamos que el modelo de negocio de los audiolibros para niños ha llegado a un nivel en donde ya son objetos. Es una cajita donde uno pone un muñequito y el muñequito cuenta la historia. Pero en realidad lo que están consumiendo es el audiolibro, un nuevo modo de consumir audiolibros. Eso es algo que hay que tener en la mira. Gracias. Mira, aquí preguntan sobre una de las gráficas que presentaste. ¿Por qué hay una diferencia entre la reproducción y la compra? Supongo que se refieren a los Porque audiolibros. sí, porque cada vez la gente compra menos. O sea, la gente no compra audiolibros. Es como, ¿cuándo fue el día que compraste un CD? Tú tal vez sí, porque eres vintage. Pero, pero es muy raro que la gente compre, o sea, cada vez se compra menos. La ganancia de los audiolibros se ve en la reproducción, en las plataformas donde compras créditos, donde pagas por reproducción, donde pagas una suscripción, ¿no? Hay algunas gentes que compran todavía el audiolibro como se compra un ebook, pero cada vez menos. Y otra pregunta, ¿cuál sería la forma de integrar las publicaciones de Wattpad con libros de paga y otros de acceso libre? Bueno, el Wattpad ya tiene acuerdos con los grandes editores que publican los libros exitosos de Wattpad. No entiendo bien la pregunta, más bien es cómo aprovechar esas herramientas para, una, generar los contenidos y luego pasarlos a otros formatos. Y dos, si ya se tienen esos formatos, cómo hacer que peguen en estos lugares donde
están los jóvenes interactuando para promoverlos. No sé si respondo la pregunta porque creo que no la entendí bien. Y en cuanto a la piratería y el audiolibro, ¿le afecta con todas estas cosas que hay en YouTube o no afecta? Sí, obvio sí. O sea, bueno, sí, y siempre se está trabajando como en todos los ámbitos para eso. Nosotros, por ejemplo, en Zebralution lo que hacemos es, cuando tenemos un audiolibro, subimos el 10% del audiolibro a YouTube. Eso sirve para dos cosas, una para herramienta de promoción y otra para antipiratería. Si YouTube detecta que este es el libro original, digamos, el que tiene la licencia y un ISBN, y detecta una grabación sobre este libro, lo que hace es bajar. Hay modos de evitar la piratería. Libros que son clásicos y de, pues, libres de derechos, pues de esos es más difícil controlarlo, como en el impreso. Y antes de pasar a la última pregunta, ¿va a estar Zebralution en la FIL? Y claro, estamos en el pabellón, bueno, participa nuestra jefa CEO, Ina Jürgens, en el Forofil, y nosotros estamos de manera permanente en el stand alemán, que si no me equivoco es WI1. Está ahí el stand del colectivo alemán, y ahí estamos nosotros. Vale, y la última Y bueno, pregunta. perdón, Dígame. y claro que estaré yo y mi colega Fernanda y nuestro equipo, y si nos escriben podemos hacer una reunión. Gracias, Carlos. Y bueno, esta pregunta es un poco larga, así que la leo. Buenas tardes. Con respecto al uso de la IA en los audiolibros, ¿se considera también el impacto negativo en la imagen del proyecto editorial? En alguna charla anterior nos comentaba un ponente que se retiró del mercado un libro debido a la presión pública luego de que se reveló que la portada fue hecha con IA. Pues Gracias. eso pasó con un libro de Planeta, me recuerdo bien. Eh, o sea, ¿qué decir? ¿Se considera un impacto negativo? Yo creo que se considera un impacto negativo si uno no dice la verdad. Nosotros, para los audiolibros, tenemos audiolibros que nos mandan los editores hechos con inteligencia artificial, y nuestro compromiso es etiquetarlos de la manera correcta, que la persona que va a recibir ese contenido sepa que está hecho con inteligencia artificial. Ya decidirá si le gusta o no. Ok, ok. Y ya por aquí se me había perdido una pregunta. ¿Cómo queda la relación con el autor en cuestión de regalías? Y bueno, si no me equivoco, ese tema se pacta con el editor, ¿no? No tanto con quien distribuye los libros, Sí, ¿cierto? bueno, nosotros como editor tenemos algún porcentaje de las ganancias en el audiolibro, en el formato específico del audiolibro. Normalmente se acuerda con los autores o bien un adelanto de regalías por un monto específico, o entre el 10 y el 15% de las ganancias que genere. De las ganancias, porque no es la venta, ¿no? Claro, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. No sé si quieres decir algo antes de que Eh, vayan cerrando. Bueno, agradecerte a ti, agradecer a la cámara, agradecerle a todos los que nos escucharon, decirles que el próximo miércoles mi compañera Fernanda Gallegos, que es nuestra experta en marketing, va a participar en el foro, y va a dar algunas ideas sobre el marketing digital, lo que tú decías que es tan importante sobre ya hacer contenido y ahora cómo lo promovemos y cómo tratamos de llegar a nuevas audiencias. Pues mi compañera Fernanda Gallegos dará algunas ideas el próximo miércoles a esta misma hora, que fuera a las 11 de la mañana. La CANIEM Gracias. realizará la convocatoria como siempre. Y gracias a todos. Sí, gracias Carlos por compartirnos tu experiencia y a tener este panorama más amplio de lo que es la industria del libro digital. Les pedimos por favor que no olviden responder la encuesta de opinión que se envió al chat. Gracias Carlos otra vez, gracias a los patrocinadores de este foro y los invitamos, como nos dice Carlos, a la siguiente sesión, que es el 24 de septiembre a las 11 y el tema es cómo atrapar un lector, estrategias del marketing digital con Fernanda Gallegos de Zebralution. Y no olviden que todo está siendo grabado y que va a estar muy pronto en YouTube.